Visión regresa en Avengers: Secret Wars. It's twilight time. Iconic characters. Oh, the pressure. Might we resolve this peacefully? Want the mask? Running out of time. You just hold on there, fella. You better do I of the shadow of death. I will fear no evil. We just don't know what to expect. You're known as Vision. Se abre el telón, pero no en un gran escenario de Marvel, sino en una entrevista de lo más normal. ¿Qué va? En un sitio inesperado. Ahí está el actor Paul Bettany, nuestro Visión, y suelta una bomba de la forma más casual que te puedas imaginar. Como quien no quiere la cosa, vamos. Confirma que vuelve al universo cinematográfico de Marvel. Sin tráiler, sin anuncios a bombo y platillo, Nada. solo un comentario que ha hecho que Internet, explote en una supernova de teorías. Y es que la pregunta clave aquí no es si Visión vuelve. Eso ya parece claro. Eso ya está casi confirmado. La verdadera pregunta y en la que nos vamos a meter a fondo hoy es ¿quién vuelve? ¿Vuelve un vengador? ¿Un arma? ¿Un fantasma con recuerdos que no son suyos? Exacto. Porque, dependiendo de la respuesta, el futuro de la saga del multiverso cambia por completo. Vamos a meternos de lleno en eso. La frase que lo ha empezado todo, sacada de una entrevista con The Telegraph, es de una sencillez que asusta. A ver, ¿cuál es? Creo que tengo algunas tareas de Avengers el año que viene. Así, tal cual. Algunas tareas. Me encanta el eufemismo. Y el año que viene nos lleva a 2026. Y ese año es la clave de todo. Exacto, el timing lo es todo. A primera vista uno podría pensar en Avengers Doomsday, que es la siguiente gran película del calendario. Es lo lógico. Pero si miramos la cronología de producción, esa opción se cae. El rodaje principal de Doomsday está programado para terminar en septiembre de 2025. Vale. Cualquier cosa que se haga en 2026 serían con toda probabilidad los típicos reshoots para pulir detalles. Entiendo la lógica de los rodajes, pero con Marvel nunca se sabe. Son maestros del despiste. Ya. ¿No podría ser que esos reshoots de Doomsday sean mucho más importantes de lo que pensamos? No sé, quizás una escena postcréditos clave que lo introduzca para luego dar el gran salto. Podría ser, pero es poco probable que Bettany se refiera a eso como tareas de Avengers. Esa palabra Implica más chicha. implica un trabajo más sustancial, exacto. Y aquí es donde encaja la otra pieza. 2026 es precisamente el año en que arranca el rodaje de Avengers Secret Wars. Ah, amigo. Es la opción más sólida. Un trabajo en 2026 para una película que se rueda en 2026, blanco y en botella. Lo que me fascina es el método. Marvel que lo controla todo al milímetro, que te hace firmar acuerdos de confidencialidad hasta para ir al baño, Sí, es una locura. y de repente suelta una de las noticias más esperadas a través de un comentario de pasada de un actor. Se siente turreal, Sí, como si se le hubiera escapado de verdad. totalmente. Y esa naturalidad es lo que le da tanta fuerza. Rompe con esa cultura del secretismo casi paranoica que define a Marvel Studios. Por completo. Nos permite, por una vez, analizar la noticia en crudo, sin el barniz del marketing. Es como mirar por una rendija una puerta que siempre está cerrada con llave. Vale, entonces asumimos que vuelve para Secret Wars. Pero esto nos lleva de vuelta a la pregunta del millón, la que de verdad importa. ¿Qué Visión? Uf, Porque a mí me preocupa algo. El Visión que amábamos, el que evolucionaba y tenía esa increíble química con Wanda, sí. está muerto y enterrado. El que vimos al final de WandaVision, el Visión blanco, era francamente un poco aburrido. Un robot sin más. Era frío. ¿Cómo se supone que van a hacer interesante a ese personaje? Es que ahí está la paradoja que lo cambia todo, y el verdadero corazón del conflicto. No es que Visión regrese, es que regresa su hardware sin su software emocional. Buena analogía. Tenemos el cuerpo y los recuerdos, que no son más que datos fríos, pero falta el alma, falta esa conexión con la gema de la mente que lo hacía él. Claro, Es una cáscara con un eco dentro, y esa es la tragedia que vamos a ver. una cáscara con un eco, qué buena definición.
Lo describen en las fuentes como un personaje ni vivo, ni muerto, ni humano, ni máquina. Exacto. Es una idea filosófica potentísima. ¿Qué eres cuando tienes los recuerdos de una vida, pero no las emociones que los anclaban? Nada. Es como ver una película de tu propia vida sin sentir absolutamente nada. Exactamente. Es el dilema del barco de Teseo llevado al extremo. Si reemplazas todas las partes de un barco, sigue siendo el mismo barco. Claro. Aquí han reconstruido el barco e incluso le han cargado el diario de bitácora con todos sus viajes. Pero el capitán no está al mando, es un autómata. Un zombi de datos. Y aquí es donde otra pieza del puzzle, la serie Vision Quest que llegará en 2026, se vuelve fundamental. Claro, esa serie tiene que ser el puente. No pueden presentarnos a este personaje de cero en una película tan gigantesca como Secret Wars. Sería un desperdicio. Imposible. Vision Quest tiene que ser la crónica de cómo esa cáscara empieza a buscar lo que le falta. Su propia búsqueda. Será su viaje para intentar rellenar ese vacío. Y me pregunto hasta qué punto la propia experiencia vital de Paul Bettany puede influir ahí. ¿A qué te refieres? Él ha hablado abiertamente sobre momentos muy oscuros, como la trágica muerte de su hermano, y cómo la terapia fue crucial para él, no para olvidar, sino para encontrar un lenguaje con el que procesar su mundo interior. Ostras, es una conexión brutal. ¿Verdad? Visión Blanco literalmente necesita encontrar un nuevo lenguaje para su existencia. No tiene las emociones, así que tendrá que construirlas desde la lógica, desde la observación. Es eso. Es un trabajo de actor fascinante, interpretar a un ser que intenta aprender a sentir. Y Bettany es perfecto para eso. Siempre ha sido un actor muy cerebral, muy preparado. Sí. Hay una anécdota suya muy buena de sus inicios. Él cuenta que conseguía papeles que actores más famosos como Ewan McGregor o Jude Law rechazaban. Los que quedaban libres. Eso es. Y que su única ventaja competitiva, lo único que podía controlar, era llegar a las audiciones mejor preparado que nadie. Qué bueno. Esa disciplina, esa preparación metódica, es perfecta para un personaje que es pura lógica, intentando comprender el caos de la emoción humana. O sea que Vision Quest lo preparará, le dará las herramientas para su reintroducción y lo dejará listo para el escenario más grande posible. El más grande. Y no hay nada más grande en el horizonte que Secret Wars. ¿Qué sabemos de este evento y por qué un personaje en plena crisis existencial encaja tan bien ahí? Porque Secret Wars es, en esencia, el apocalipsis del UCM tal y como lo conocemos. Es el evento que cerrará la saga del multiverso. El gran final. La premisa es una colisión cataclísmica de realidades donde diferentes versiones de héroes y villanos de todo el multiverso acaban en un único lugar, el mundo de batalla. El caos absoluto. Es el caos absoluto. Y en medio de ese caos, ¿qué personaje puede ser más útil que uno que es pura lógica? Una supercomputadora andante capaz de procesar datos sin el estorbo de las emociones. Sería el ancla de la racionalidad en un océano de locura multiversal. Una herramienta perfecta. Exacto. Pero eso me lleva a pensar en el villano. Se especula mucho con que será Doctor Doom. Sí, suena mucho. Un personaje que es la mezcla perfecta de ciencia y mística. ¿Podría ser Visión la clave para contrarrestarlo? Es una de las teorías más potentes. Doom es un genio tecnológico y un hechicero supremo. Para enfrentarte a él necesitas ambas cosas. Las dos caras. Podríamos ver un equipo de héroes donde alguien como Doctor Strange se encarga de la parte mística y Visión de la parte tecnológica. Sería el único capaz de analizar y contrarrestar los planes de Doom a nivel computacional. Tiene todo el sentido. Pero claro, su presencia en un evento de esta magnitud reabre inevitablemente la otra gran herida. Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Uf. Es que es imposible no pensar en ella. Separar a Visión de Wanda, especialmente en la culminación de todo, se sentiría Incompleto. incompleto, antinatural. Es que sus historias son dos caras de la misma moneda. Él es un ser artificial que anhela ser humano, ella es una humana con un poder tan inmenso que amenaza con deshumanizarla. El yin y el yang. Son el yin y el yang de esta saga. Aunque no hay confirmación de la vuelta de Elizabeth Olsen, es casi impensable que no haya algún tipo de conexión. No pueden dejarlo así. Podría ser una variante de otro universo, un eco, un recuerdo que de repente cobra sentido para Visión y se convierte en el catalizador para que recupere su alma. Wow. Marvel nunca da puntadas sin hilo, y esta hebra es demasiado importante para dejarla suelta. Y hablando de cerrar tramas, uno de los análisis que hemos visto apunta a que Secret Wars no es solo el final de la saga, sino una especie de reboot para la propia marca de los Vengadores. Sí, ¿Qué significa eso exactamente? significa que el modelo podría cambiar.
Después de 2 fases centradas en eventos colosales que reúnen a 30 héroes, la idea es que la marca Vengadores se remodele. Vale. Por un lado, seguirán existiendo estas películas evento masivas cada ciertos años, pero por otro, el título Avengers podría usarse también para películas de una escala más contenida, con un equipo fijo y más cohesionado. Ah, como la primera. Una vuelta a la fórmula de la primera película, con una dinámica de equipo más íntima. Más personajes, menos equipo. Me gusta. ¿Y se sabe algo de la siguiente gran amenaza cósmica post-Secret Wars? La especulación más fuerte apunta hacia Nihilus y la ola de aniquilación. Uf, palabras mayores. Es una de las sagas cósmicas más aclamadas de los cómics, una fuerza imparable que arrasa la galaxia. Un cambio de ritmo. Sería un cambio de tercio interesante, sí. Pasar de un villano cerebral y manipulador como Kang o Doom a una plaga de destrucción pura, un desastre natural a escala cósmica. Volviendo a Bethany, me resulta increíble pensar en su trayectoria, de ser la voz casi anónima de JARVS, Casi nada. a convertirse en el corazón filosófico de los Vengadores. Y todo ello viniendo de un actor que en su día dijo, y es una cita legendaria, que hacer superproducciones era como chupar la PA del diablo. Es una cita fantástica, y su reflexión actual sobre ella es aún mejor. ¿Qué dice ahora? Ahora dice que eran las palabras de un joven tratando de sonar genial y que la vida real, con hijos y una hipoteca, te da una buena dosis de perspectiva. Hombre, claro. Hay una honestidad en él que es muy refrescante, no se esconde, y esa misma honestidad impulsiva se ve en su vida personal. Sí. La historia de cómo le propuso matrimonio a Jennifer Connelly es de película. Cuéntala porque es alucinante. A ver, se conocieron rodando Una mente brillante, pero no pasó nada. Eran amigos, cada uno tenía su pareja, Vale. pero poco después ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. Y Bethany, que estaba en la Toscana, se pasó 2 días intentando localizarla por teléfono, preocupadísimo. Me imagino. Cuando por fin consiguió hablar con ella y supo que estaba bien, tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que estaba completamente enamorado y de que no había tiempo que perder. ¿Y qué hizo? Colgó, la volvió a llamar y le dijo, vente a Nueva York y cásate conmigo, ¿Qué me dices? sin haber tenido ni una sola cita. Es una locura maravillosa. ¿Te imaginas la situación? En medio de ese caos y esa incertidumbre mundial, su único pensamiento claro es, tengo que casarme con Jennifer Connelly. Es brutal. Dice mucho de él. Una impulsividad romántica que choca frontalmente con la imagen de ese ser de pura lógica al que interpreta. Totalmente. Y ese contraste es lo que lo hace tan interesante. Hay un hombre complejo, reflexivo, que ha navegado por la tragedia y el amor más impulsivo, dando vida a una inteligencia artificial que intenta comprender precisamente esas cosas. Claro, no es solo un actor interpretando a un sintesoide, es un artista con un bagaje vital inmenso dando forma a un ser en busca del suyo. En resumen, un comentario aparentemente sin importancia de Paul Bettany nos ha servido de excusa para desentrañar el futuro de Visión, el clímax de la saga del multiverso y de paso asomarnos a la vida del fascinante actor que le da vida. Exacto. El regreso de Visión no es solo fanservice. Es la oportunidad de cerrar uno de los arcos narrativos más complejos y filosóficos de todo el UCM. Totalmente. La vuelta de este personaje al tablero no trae consigo solo poder, sino un conflicto existencial real. Y eso es lo que lo hace tan emocionante. Y esto me lleva a un último pensamiento, que surge de otro detalle de esa misma entrevista. A ver. Bettany habla de su experiencia interpretando a Salieri en la obra Amadeus. Describe a Salieri como un hombre de talento mediocre consumido por la envidia hacia el genio puro e innato de Mozart. Sí, lo recuerdo. Y entonces dice algo que me parece revelador, que Salieri, en su mediocridad y su envidia, es eminentemente comprensible. Y esto me hizo pensar. El Visión Blanco es, en cierto modo, un ser perfecto, una máquina de lógica y memoria pura, un genio en su construcción. ¿Vale? Sin embargo, toda su lucha, su quest, es por alcanzar la humanidad, que es imperfecta, caótica, emocional, y si la comparas con la perfección lógica, objetivamente, mediocre. Es una idea muy potente. ¿No es su viaje una especie de Salieri a la inversa? Un genio que anhela desesperadamente comprender y abrazar la belleza del imperfecto y caótico ser humano.
Queda por ver cuál será su forma final cuando por fin encuentre su lugar en este universo. Bueno, parece que se ha destapado la caja de los truenos. Paul Bettany, casi sin querer, ha soltado la bomba. Visión vuelve al universo cinematográfico de Marvel. Y no ha sido en un comunicado oficial ni en un gran evento, sino de la forma más casual e inesperada que nos podamos imaginar. A ver, esta es la frase, la que lo ha liado todo. Creo que tengo algunos deberes de Vengador el año que viene. Dicho así, como quien no quiere la cosa, en medio de una entrevista, imaginaos la cara de la gente. Se desató la locura, claro, y empezaron a volar las teorías. Vamos a ver esto de cerca. Una confirmación, casual. O sea, como una de las noticias más potentes sobre el futuro de Marvel cae así, de repente, sin hacer ni el más mínimo ruido. Es que lo mejor de todo es el contexto. Bettany estaba a lo suyo, promocionando otros proyectos, como la peli de Tom Ford, y de repente, ¡zas!, lo suelta. Esto no estaba en el guión, vamos. Fue un descuido, un momento de honestidad brutal que nos ha dado una pista gigante sobre el futuro del UCM. Vale, vamos a descifrar las pistas, porque aquí la clave, el meollo de la cuestión, es esa frase «el año que viene». ¿A qué se refiere exactamente? Pues si echamos un vistazo al calendario de producción, la cosa se aclara bastante. Y si miramos el calendario, la cosa se pone muy interesante. A ver, Avengers Doomsday termina de rodarse, en principio, este mismo septiembre de 2024. Se estrena en 2026. Pero es que Avengers Secret Wars empieza a rodarse justo en 2026. Si Bettany dice que tiene deberes en 2026, blanco y en botella, no puede ser para Doomsday, tiene que ser para Secret Wars. Claro, siempre queda la posibilidad de los reshoots, las regrabaciones para Doomsday, pero seamos serios, ¿añadir un personaje del peso de Visión a última hora? Es súper improbable, no. Absolutamente todo apunta a que estamos ante una confirmación en toda regla para el gran final de la saga. Entonces aquí se abre un melón importante. Si Visión vuelve, ¿qué Visión vamos a ver? ¿El regreso de qué Visión estamos hablando? ¿Un héroe con toda su historia, pero quizás sin corazón? Es que tenemos dos versiones muy distintas. Por un lado, el Visión original, el que conocíamos, definido por su amor por Wanda, el que se sacrificó. Y por otro, tenemos al Visión blanco de WandaVision, un cascarón reconstruido, con todos los recuerdos intactos, pero cero emociones. Es la gran paradoja. Vuelve, sí, pero vuelve como una máquina perfecta que recuerda haber amado sin sentir absolutamente nada. Es que es justo eso, un personaje atrapado entre la lógica fría y la emoción aprendida. No está ni vivo ni muerto, no es ni humano ni máquina, es otra cosa. Y en una saga sobre multiversos, sobre realidades que se rompen, un personaje así, que se cuestiona su propia existencia, es oro puro a nivel narrativo. Vale, ¿y cuál sería su papel en Secret Wars? Pasamos del misterio de un pueblo a ser una pieza clave en el multiverso. Cómo se está construyendo este camino es fascinante. Es que Marvel parece tenerlo todo bien atado. Primero, lo reconstruyen en WandaVision. Después, se supone que explorarán su viaje personal en la serie Vision Quest. Y el paso final, el 3, es convertirlo en un jugador clave en Avengers Secret Wars. Es un camino perfectamente trazado para que su regreso no sea algo sacado de la manga. Y claro, ya se está especulando a tope. Todo apunta a que Vision va a ser fundamental en la gran batalla contra el Doctor Doom. Ojo, esto no sería un simple cameo para que la gente aplauda. Pensemos un segundo, un ser con un poder descomunal pero inmune a la manipulación emocional. Su lógica pura podría ser el arma secreta, la pieza que nadie espera en un tablero de ajedrez cósmico. Y aquí llegamos al hombre detrás de la máquina, a la evolución de Paul Bettany. Porque para entender a Vision ayuda mucho entender al actor que hay detrás, que también ha tenido un viaje curioso, cuanto menos. A ver, es que Bettany en sus principios no era muy fan de los blockbusters que digamos. De hecho, tenía una forma muy gráfica de describirlo. Lo comparaba con, bueno, ya lo estáis viendo en pantalla. Una forma muy directa de decir que no le molaba nada el tema. Pero la gente madura, ¿no? Y él mismo lo reconoce ahora, con un humor y una sinceridad brutales. Dice que eso era un crío hablando, intentando molar. Que lo único que hace falta son hijos y una hipoteca para cambiar de opinión. Y esa madurez, ese viaje que ha hecho él como persona, es justo lo que podría aportar a un nuevo Vision, uno mucho más complejo. Y es que si te fijas en las cosas que cuenta, te haces una idea del tipo de persona que es. Sobre la fama, dice que prefiere poder ir a un museo tranquilo. De Hollywood bromea con que no le llueven los guiones. En el amor, cuenta que lo vio clarísimo después del 11S y le pidió matrimonio a Jennifer Connelly al momento. Y como dato, se hizo ciudadano de Estados Unidos el día que Trump juró el cargo porque sintió que tenía que votar. Todos estos detalles pintan a un tipo con los pies en la tierra, y esa profundidad es la que puede transmitirle a un Vision que tiene que aprender a ser alguien desde cero.
Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la pregunta del millón. Si Vision vuelve, ¿qué pasa con Wanda Maximoff? ¿Puede existir de verdad un Vision en el UCM sin la Bruja Escarlata? Uf, el debate está servido. Sí, es oficial. El actor Paul Bettany ha confirmado que Vision regresará al universo cinematográfico de Marvel, MCU, en Avengers, Secret Wars, adelantando que tiene compromisos con los Vengadores el próximo año, 2026, justo cuando empieza el rodaje, lo que lo coloca como un personaje clave en la batalla multiversal, conectando incluso con su serie, Vision Quest. Puntos clave del regreso de Vision. Confirmación oficial. Bettany lo confirmó en entrevistas, indicando responsabilidades futuras con los Vengadores. Conexión con Vision Quest. Su serie en 2026 prepara el terreno para su papel en Secret Wars, donde podría volver a su forma normal o enfrentarse a desafíos cósmicos. Rol en Secret Wars. Se especula que será fundamental en la lucha contra el Doctor Doom, posiblemente reencontrándose con Wanda Maximoff. Impacto en la saga. Este regreso es parte del plan de Marvel para el final de la saga del multiverso, y podría ser una despedida definitiva o un nuevo comienzo para el personaje. Secret Wars tendrá el regreso de un veterano clave del UCM que no estará en Doomsday. Uno de los personajes que han estado en el universo cinematográfico de Marvel desde las primeras fases volverá en Avengers, Secret Wars. A principios de este año, se filtró arte conceptual de próximas películas y series de televisión del UCM. Entre lo más destacado había una pieza que mostraba a uno de los veteranos más importantes de la franquicia junto a un compañero de cuarto, inesperado, un miembro de los Guardianes de la Galaxia. Recientemente, el primero de estos confirmó que volverá pronto a las películas de la marca. Todavía no sabemos si la obra de arte era para Vision Quest, Avengers, Doomsday o Avengers, Secret Wars, o incluso si es algo que realmente veremos en pantalla, pero Bettany aparentemente acaba de confirmar que regresará como Vision en esta última película. Vision volverá en Avengers, Secret Wars. ¿A reivindicarse? Paul Bettany ve su retiro tras Avengers, Secret Wars. ¿Quiénes estarán en el reparto de Vision Quest y Secret Wars? Así será el futuro de los Vengadores tras Doomsday y Secret Wars. Sebastián Hernández. Vision volverá en Avengers, Secret Wars. ¿A reivindicarse? En declaraciones a The Telegraph, el actor dijo: "Creo que tengo algunos deberes de Avengers el próximo año. Creo que los periodistas imaginan que tenemos una montaña de guiones, y eso no es cierto. No es que esté rechazando a el autor mexicano Alfonso Cuarón para ir a hacer películas de Marvel, es solo que Alfonso Cuarón no ha llamado. Podría haberse estado refiriendo a las regrabaciones planeadas para Avengers, Doomsday, pero parece mucho más probable que Bettany estuviera hablando de Avengers, Secret Wars. Avengers, Doomsday terminó de filmarse en septiembre, y aunque los hermanos Russo podrían estar planeando regrabaciones extensas que añadan personajes como Vision a la mezcla, no se confiaría en ello. En todo caso, la fotografía adicional es para acomodar los horarios de aquellos que ya han sido elegidos para la película y para remodelar elementos de la historia antes de que comience el trabajo en Secret Wars. Paul Bettany ve su retiro tras Avengers, Secret Wars. En otra parte de la entrevista, se le recordó a Bettany comentarios que hizo hace años sobre que protagonizar blockbusters era similar a chupar la P, a del diablo. Él respondió: "Sí, pero sabes, he estado haciendo esto durante mucho tiempo. Es un niño hablando, tratando de sonar genial. Eso es todo. Todo lo que tiene que pasar es que te encuentres con hijos y una hipoteca", dijo sobre las estrellas de hoy que tienen una actitud similar. Pero también, es una iglesia más amplia que todo eso. Hay muchas historias diferentes que contar. No está claro dónde encaja Vision Quest en la línea de tiempo del UCM, aunque es probable que se estrene en Disney más antes del lanzamiento de Avengers, Doomsday el próximo diciembre. Anunciada como la conclusión de la trilogía de WandaVision, es probable que prepare el escenario para lo que veamos del androide y sus hijos en Avengers, Secret Wars dentro de 2 años. ¿Quiénes estarán en el reparto de Vision Quest y Secret Wars? Como recordatorio, el resto del elenco de Vision Quest incluye a Ruarit Mojica como Tommy Maximoff, James Spader como Ultron, Tenia Miller como Jocasta, James Darcy como JRVIS, Orla Brady como FRIDAY, Emily Hampshire como EDITH, Henry Lewis como DUME, o Dume,
Jonathan Sayer como U, Todd Stashwick como Paladin, Farhan Tahir como Raza, Lauren Morais como Lisa Molinari y Diane Morgan como una aliada de Paladin. El elenco ahora confirmado de Avengers Secret Wars incluye a Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Sadie Sink, Benedict Cumberbatch, Letitia Wright, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach y Hayley Atwell. Avengers Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y Avengers Secret Wars está programada para llegar el 17 de diciembre de 2027. Así será el futuro de los Vengadores tras Doomsday y Secret Wars. Según Alex Pérez en la última sesión de preguntas y respuestas de Cosmic Circus QIA, la marca Avengers será remodelada después de Secret Wars, y además de las grandes historias de team-up taquilleras que acaban con el mundo, con diferentes grupos y facciones, también usarán el título Avengers para aventuras e historias de Avengers con un grupo real. En cuanto a en qué se centrará la próxima película de Avengers, Pérez cree que será otro evento cósmico. Una ruta que originalmente planearon fue la película team-up taquillera masiva vinculada a Judgment Day, con los Eternals, los Celestials y The Horde. Una ruta más nueva que planean tomar presenta una historia de menor escala con Annihilus y Annihilation Wave, que servirán como el principal antagonista de la película y serán introducidos en un próximo proyecto de Disney más como antagonista secundario para Nova Corp S. Los villanos de ese programa serían miembros de alto rango de su ejército, posiblemente el almirante Salo o una de sus concubinas, Erradica, Extirpia o Extermina, se leyó en las declaraciones del escritor. Avengers Secret Wars ficha a un rostro clave de WandaVision y dispara las teorías del UCM. Un comentario aparentemente inocente reabre la puerta a uno de los personajes más intrigantes de Marvel en Avengers Secret Wars. Cuando parecía que Marvel Studios tenía bien cerrada la boca de todo su reparto, va Paul Bettany y suelta la bomba con total tranquilidad. Sin teaser, sin evento y sin Kevin Feige mirando desde el fondo de la sala. Resultado: Avengers Secret Wars suma oficialmente, aunque de forma no anunciada, a una estrella de WandaVision, y el fandom ya está haciendo horas extra en Reddit. Un actor querido por todos. El actor británico, eterno visión del UCM, ha confirmado en una entrevista reciente que tiene algunas obligaciones con los Vengadores el año que viene. Y claro, con Avengers Doomsday ya rodada, solo queda una opción sobre la mesa. Blanco y en botella, o rojo y sintético, según se mire. La presencia de Paul Bettany en Avengers Secret Wars no es una sorpresa total, pero sí una confirmación muy relevante. Desde el final de WandaVision y la desaparición del Visión original, Marvel ha jugado al despiste con el personaje, manteniéndolo en una especie de limbo narrativo que pedía a gritos una resolución. Bettany ha hecho estas declaraciones al hablar de sus próximos proyectos cinematográficos, entre los que se encuentra Cry to Heaven, la nueva película de Tom Ford. Sin embargo, el detalle que ha captado todas las miradas es esa referencia directa a los Vengadores, justo cuando Secret Wars entra en su fase clave de preparación. Dudas sobre qué papel interpretará. Lo interesante aquí no es solo que Visión vuelva, sino qué versión del personaje veremos. Recordemos que WandaVision introdujo al Visión Blanco, una entidad con los recuerdos restaurados, pero sin el componente emocional que definía al androide creado por Tony Stark y Bruce Banner. Un lienzo en blanco perfecto para una historia multiversal. Marvel, fiel a su tradición, no ha anunciado oficialmente ningún casting para Avengers Secret Wars. Aún así, se da por hecho que buena parte del reparto de Avengers Doomsday repetirá en esta secuela, concebida como el gran cierre de la saga del multiverso. Y ahí encaja Visión como una pieza clave del puzzle. Además, Secret Wars no es una película cualquiera. En los cómics, es un evento de dimensiones épicas, donde versiones alternativas de héroes y villanos colisionan en una realidad fracturada. Un escenario ideal para recuperar personajes perdidos, reinterpretarlos o directamente romperlos. Narrativamente hablando, un personaje que Marvel nunca ha sabido dejar marchar del todo. Desde su debut en Avengers Age of Ultron, Visión se ha convertido en uno de los personajes más trágicos y complejos del UCM, atrapado siempre entre la lógica fría y la emoción aprendida.
Su relación con Wanda, su sacrificio en Infinity War y su resurrección incompleta en WandaVision lo han situado en una posición única dentro del universo Marvel. Ni vivo ni muerto, ni humano ni máquina. Precisamente por eso, Secret Wars parece el lugar perfecto para darle una nueva razón de existir, o para terminar de romperlo. Además, Visión encaja mejor que casi nadie en una historia multiversal, donde identidades alternativas y versiones contradictorias conviven sin pedir permiso. Mientras otros héroes regresan como simples cameos o golpes de nostalgia, él aporta un conflicto filosófico real. ¿Qué significa ser uno mismo cuando tus recuerdos ya no te pertenecen del todo? Y Marvel, cuando quiere ponerse profunda, suele hacerlo con androides. ¿Casualidad? ¿O no? Una puerta a otro importante personaje. La presencia de Bethany también reaviva otra pregunta incómoda. ¿Volverá Wanda Maximoff? Aunque Elizabeth Olsen no ha confirmado nada, resulta difícil imaginar a Visión regresando sin que la Bruja Escarlata tenga algún tipo de peso en la historia, aunque sea desde el multiverso o en forma de eco emocional. Marvel nunca da puntada sin hilo, aunque a veces parezca que improvisa. Por ahora, los detalles argumentales de Avengers, Doomsday y Secret Wars siguen siendo alto secreto, pero el calendario ya está marcado en rojo. Avengers, Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, mientras que Avengers, Secret Wars se estrenará el 17 de diciembre de 2027, apuntando directamente al evento cinematográfico más grande desde Endgame. En resumen, Visión está de vuelta, Marvel vuelve a jugar con el misterio y los fans. Felices y nerviosos a partes iguales. Porque si algo nos ha enseñado el UCM es que cuando Bethany dice, tengo deberes vengadores, nada bueno, ni tranquilo, está a punto de pasar. Paul Bettany adelanta su regreso como Visión en Avengers, Secret Wars. Creo que tengo algunas tareas de Avengers el año que viene. El actor británico habla sobre cómo navegar por el orden jerárquico de Hollywood, cómo se inspiró para encontrar el amor después del 11 de septiembre y quién fue el Salieri de los Beatles. Hace poco, dice Paul Bettany con la mirada perdida, mi terapeuta rompió conmigo. Se rasca la barba canosa y ríe. Durante más de 3 décadas, el actor británico había estado asistiendo a sesiones semanales o quincenales con algún terapeuta, el último de los cuales llevaba 17 años. Entonces, de repente, ella lo canceló. Ella dijo, bueno, Paul, creo que ya terminaste. Creo que terminamos. Le pregunté, espera, ¿estás terminando conmigo? Ella dijo, sí, eso estuvo bien, y fue peculiar. Se podía tomar tal desarrollo como un cumplido o no. Bethany lo hizo, así que asintió con satisfacción y extendió las manos. Terminé la terapia, y aún así, aquí estamos, en una tarde húmeda en el Soho de Londres, a principios de diciembre, haciendo algo similar. Bethany recostado en un sofá, sumido en la introspección mientras yo me siento a su lado con una libreta y mirando el reloj. No me extraña que parezca tan cómodo. Podría quedarme dormido si me quedo aquí mucho tiempo, dice, incorporándose de golpe y tomando un sorbo de café solo con las 2 manos. Lleva una chaqueta de aviador de cuero, vaqueros azules ligeramente acampanados, unas Adidas Samba claras, sus ya características gafas de doble puente y una camiseta color crema con la imagen de un mapache bailando y la frase, ante todo, soy un encanto. También transmite el aire irascible de un hombre recién llegado de Nueva York, donde ha vivido los últimos 24 años con su esposa, la actriz estadounidense Jennifer Connelly. A medida que me acerco a la vejez, se me dan menos bien esos vuelos. Murmura, medio zombie, con un acento que gana millas aéreas con cada sexta palabra. Tras beber el café, Bethany se descongela pronto, aunque nunca del todo, como sospecho que suele hacer en situaciones como esta. Ya tiene 54 años, y su energía, antes obstinadamente desenfadada y masculina, se ha vuelto algo distinguida, le guste o no. Los años de terapia de conversación deben haberle ayudado, pero basta con echar un vistazo a su currículum vitae para darse cuenta de que ya debe de estar familiarizado con todas las vicisitudes de la condición humana y de que ha alcanzado un punto cercano a la satisfacción. A lo largo de 30 años de carrera, ha demostrado ser una de las exportaciones más versátiles de Hollywood. Ha interpretado a un británico psicópata y duro en Gangster No. 1, a un Geoffrey Chaucer agobiado por las deudas en A Knight's Tale, a un estudiante arrogante y alucinado en A Beautiful Mind, a un amable cirujano de barco en Master and Commander. Al otro lado del mundo,
y al duque de Argyll en A Very British Scandal, además de a un monje albino, un tenista enamorado, un banquero mal hablado, Andy Warhol, 3 veces, Charles Darwin y, ahora quizás el más famoso para muchos, Visión, la forma de vida artificial del universo Marvel. La cantidad de la verdadera Bethany presente en cada uno de estos hombres, o en lo que sea Visión, varía, por supuesto. Hay ciertas cosas que hago que siempre son iguales cuando trabajo, y otras que son totalmente diferentes. Y he llegado a pensar que tiene que ver con la cantidad de características que yo mismo poseo en un personaje en particular, o con las que tengo que esforzarme para interpretarlas. Ese tipo de proceso requiere ocasionalmente cierta autorreflexión y aceptación honestas, especialmente cuando interpreta a uno de los mayores malhechores celosos y de piel susceptible de la literatura, y la respuesta es: ah, sí, ahí estoy. Eso es en parte lo que sucedió cuando Bethany asumió el papel de Antonio Salieri, el compositor italiano del siglo XVIII y maestro de capilla del emperador de Austria, en Amadeus, la nueva reinvención en 5 partes de Sky de la obra de Peter Shaffer de 1979, que se convirtió en la exuberante película de Milos Forman 5 años después. Una adaptación fiel, aunque brillantemente inventiva, de Amadeus, la historia narrada en Sky, comienza con Salieri como compositor de la corte del emperador austrohúngaro José II, interpretado por Rory Kinnear. Devotamente religioso y seguro de que su música evoca a Dios, Salieri se vuelve paranoico, pensando que sus dones podrían estar desapareciendo, y luego empieza a dudar si alguna vez existieron. Cuando el joven y despreocupado genio Wolfgang Amadeus Mozart, interpretado con compleja efervescencia por Will Sharpe, aparece y parece desbordar música mucho más divinamente hermosa que cualquier cosa que Salieri haya escrito jamás, mientras celebra escandalosamente y tiene sexo con todo lo que se mueve, Salieri se siente impulsado a arruinarlo. Es un gran papel, interpretado en el pasado por, entre otros, Sir Ian McKellen, Paul Scofield y, con magnífico efecto en la película de 1984, F. Murray Abraham. Es un papel realmente genial, dice Bethany. Fue aterrador, porque lo había visto muy bien hecho, y luego pensé, bueno, he visto a Hamlet muy bien hecho. Puede haber múltiples tomas, sonríe. Es un papel fantástico porque, para mí, la genialidad es muy difícil de comprender, y la mediocridad es muy fácil de comprender. Así que creo que Salieri es eminentemente comprensible, y lo siento por él, aunque haga cosas terribles. Bethany, que en su adolescencia fue un músico callejero en el puente de Westminster, siempre ha tenido un fuerte interés musical, pero es un fanático de los Beatles de toda la vida, más que un fan de Beethoven o Bach. Para aprender sobre la música clásica, inicialmente recurrió a su hijo de 22 años, Stellan. Stellan, el mediano de los 3 hijos que tuvo con Connelly. Agnes tiene 14 años y Kai, hijo de una relación anterior de Connelly, 28, es compositor y actualmente cursa un máster en el Royal College of Music de Londres. Stellan empezó a tararear antes de poder hablar, así que recuerdo desafinar todas mis guitarras y ponerlas en el suelo para que tocara, dice Bethany. Le compré una batería cuando tenía 8 años, y lo primero que tocó fue el riff completo de Dave Grohl en In Bloom, la canción de Nirvana. Ahora puede tocar cualquier cosa con cuerdas, además de la batería y el piano, y a menudo tiene 2 melodías que compiten en su cabeza a la vez. Es como uno de esos peces de aguas profundas que ve más colores que cualquier otra cosa. Así que sí, dice Bethany con una sonrisa triste, creía que tenía talento musical. Y luego se convierte en algo en lo que tu hijo es increíble. Con la ayuda de Stellan en casa y un supervisor musical en el trabajo, Bethany se sumergió en la música clásica de la época y aprendió a dirigir una orquesta, además de tocar el piano, antes de que comenzara la producción de Amadeus en Budapest el año pasado. Sharpe, aún más abrumador, tuvo que aprender a tocar el piano como Mozart. El Salieri de la obra de Shaffer es en gran medida ficticio. El hombre real era, según casi todos los relatos, una figura generosa y, al menos hasta sus últimos días, confiablemente sensata. Un rumor difamatorio de que había envenenado a Mozart, quien falleció con tan solo 35 años, más de 3 décadas antes de la muerte de Salieri en 1825, había circulado durante años. 5 años después de la muerte de Salieri, Alexander Pushkin utilizó ese rumor como inspiración para Mozart y Salieri,
una obra que lo retrataba como un conspirador maquiavélico. Creo que la literatura lo ha tratado muy mal, y seguimos haciéndolo. Porque creo que fue de gran ayuda para los jóvenes músicos, dice Bethany. Extraordinariamente, la formación de Stellan puede dar fe de ello. No recuerdo cómo lo llaman, pero esencialmente Salieri es su tatarabuelo. El compositor estadounidense que es su mentor tuvo un mentor, y si nos remontamos una y otra vez, la línea de linaje llega hasta Salieri. Bethany continúa. Pero la cuestión es que el personaje de Salieri existe en todas partes. Está en tu oficina, cuando el director ejecutivo dice, ¿esa nueva becaria? La quiero en todas las reuniones, es fantástica. Y luego el personaje de Salieri sale de la oficina y le dice al becario, Ando, sé qué hiciste, pero realmente enojaste al jefe. Pero escucha, lo he convencido y puedes venir a las reuniones, pero primero dime tus ideas. Hay Salieri en todas partes. Bethany está al máximo de su capacidad. Ahora bien, ya sea que actúes según esos instintos venales, o no, creo que todos tenemos pensamientos de celos y de Dios, y si hiciera esto. Así que creo que es muy fácil identificarse con él. Curiosamente, la envidia profesional suele ser el tema candente cuando se habla con actores sobre su industria. Sabemos que todos compiten por los mismos papeles, pero a menudo pierden ante uno de los pocos grandes nombres, que quizá no sean los más trabajadores ni los más talentosos. Diversos factores hacen que esté lejos de ser una meritocracia. La teoría dice que el atractivo es un encubrimiento necesario para ocultar la fealdad del conjunto. En mi trabajo, siempre me sorprendía descubrir que había actores con los que trabajaba y pensaba, ¿qué tiene esta experiencia tan rara? Y luego me di cuenta de que era porque parecía un evento deportivo. Estaba trabajando con alguien que intentaba superarme en lugar de ser más que la suma de mis partes, dice Bethany. Con la mayoría de los actores es una sensación encantadora, colaborativa y amable. El ensayo es como hacer un crucigrama juntos un domingo por la tarde. Pero luego están los depredadores de la cima. Ha trabajado con muchos actores de primera línea, como Johnny Depp, Russell Crowe y Tom Hanks, todos ellos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez has sentido celos de ellos? No, y no lo haría. He vivido lo suficiente como para saber que no querría eso. No querría no poder ir a un museo. Me gustaría poder conseguir una mesa muy buena en un restaurante, pero no poder ir a un restaurante sin que lo cierren. Así que, después de haberlo visto, puedo decir con la mano en el corazón que no quiero eso. Y cuando fui a la escuela de arte dramático no firmé ningún pacto fáustico con el diablo donde la consecuencia es que tengo que renunciar a toda mi vida privada para tener esto. No querría eso. Bethany se crió inicialmente en Harlesden, al noroeste de Londres, antes de que su familia se mudara a Hertfordshire. Sus padres, Tane y Anne, eran profesores y actores que valoraban la reserva emocional. Tane era mucho mayor, nació en 1929, así que su época dorada fueron los años 50, y ambos se sentían gente de esa época, dice Bethany. Tras el fin del matrimonio de sus padres, el padre de Bethany inició una relación de 20 años con un hombre. Fue un gran alivio para todos, la verdad, declaró Bethany en una entrevista hace 5 años. Sin embargo, cuando falleció la pareja de Tane, decidió volver a encerrarse en el armario y decir que todo había sido un gran malentendido, porque era católico y le preocupaba pasar desapercibido. La vergüenza que sentía por su identidad sexual era devastadora. Eran, en general, un grupo profundamente reprimido emocionalmente. Creo que es justo, dice hoy. No creo que mi familia tuviera ningún lenguaje para describir su mundo interior. ¿Incluyéndolo a él? Incluyéndome a mí. Por supuesto, hasta los 16 o 17 años. A esa edad, el hermano de 8 años de Bethany, Matthew, se cayó de un tejado y murió. Fue un suceso que, según Bethany, destrozó a la familia, en un momento en el que él y su hermana mayor, Sarah, se suponía que debían sentirse más despreocupados y esperanzados. Ese mismo año, la madre de su mejor amigo le inició en la terapia de conversación, lo que empezó a proporcionarme un vocabulario y un lenguaje que me hicieron ampliar la mente. Dejó la escuela para actuar en la calle en Londres, y se sintió demasiado expuesto cantando frente a desconocidos, así que se matriculó en el Drama Centre. Poco después, Stephen Daldry lo dirigía en Un inspector llama, en el West End, antes de que Hollywood se fijara en este rubio de 1,90 metros, con intensos ojos color aciano y carácter intratable, y pensara, sabiamente, que podría funcionar bien en la gran pantalla.
Asumir que ha sido fácil desde entonces sería un completo error, dice. Al principio, solía comentar que solo conseguía papeles que Ewan McGregor y Jude Law habían rechazado. Era cierto, dice, nunca me sentí en ese nivel. Siempre pensé que solo hay una cosa que puedes controlar, y es lo preparado que estás cuando vas a la audición. No puedo controlar si soy más guapo que los demás, si soy más adecuado para el papel o si aportaría más dinero a la producción. Simplemente no puedo. Y luego, como ha sucedido muchas veces en mi carrera, la persona a la que le dieron el trabajo consigue otro y lo deja, y se preguntan, ¿quién era ese chico que llegó tan bien preparado? La historia de mi carrera es la de gente que deja de trabajar. En aquellos primeros tiempos, le recuerdo a Bethany, quien ahora es un pilar del universo cinematográfico de Marvel, que también solía decirles a los periodistas que aceptar la propaganda de los éxitos de taquilla era como chuparle la polla al diablo. Ante esto, suelta un suspiro como un neumático pinchado. Sí, pero sabes, llevo mucho tiempo haciendo esto. Es un niño pequeño hablando, intentando sonar genial. Eso es todo. Para ser justos, tenía 30 años. Pero este distanciamiento, reflexiona, formó parte de su personalidad durante un tiempo. No solo en el trabajo. Quería tener los periódicos adecuados y The Face esparcidos por mi habitación por si aparecía alguna chica. Quería parecer genial en todos los aspectos de mi vida. Insistir en que estás por encima de los éxitos de taquilla es un sentimiento que todavía se escucha de los actores jóvenes hoy en día. Sí, y lo único que tiene que pasar es que te encuentres con hijos y una hipoteca. Pero también, es una iglesia más amplia que todo eso. Hay muchísimas historias diferentes que contar. Bethany y Connelly se encuentran entre las parejas más exitosas de la industria, tras conocerse en 2001 en Una mente brillante, por la que ella ganó un Oscar. Su primera película fue Érase una vez en América, un buen comienzo, y posteriormente protagonizó Requiem por un sueño, Diamante de sangre, y Top Gun, Maverick, sin recibir nunca una mala crítica. Probablemente sea más famosa que tú, digo con cautela. Oh, creo que mi esposa es sin duda más famosa que yo, dice Bethany, asintiendo con orgullo. Su relación es una de las historias de amor más hollywoodenses. Ella fue su chica de portada en la adolescencia, y al principio salían con otras personas, pero se hicieron amigos. Entonces ocurrió el 11S. Ese día, Bethany estaba comprando comida en la Toscana cuando vio a una multitud reunida alrededor de un televisor. Llegó a tiempo para ver el segundo avión estrellarse contra las Torres Gemelas y sintió que no había tiempo que perder. Al llamar a Connelly para comprobar que estaba bien, se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Deberían casarse, le instó. De repente, se mudó a Nueva York para estar con ella y se convirtió en el padrastro de Kai. Hablo constantemente de volver a Londres con mi esposa, dice. Son raros en su sector, digo, por no huir de Estados Unidos en cuanto Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Sí, bueno, una parte de mí también quiere luchar contra todo eso y no abandonar el barco ahora mismo. Porque ahora tengo derecho a voto, tengo doble nacionalidad. Solicitó la ciudadanía el día de la primera investidura de Trump. Pensé, tengo que votar. Y fue como inscribirme. Pero si alguna vez digo algo en redes sociales, cosa que no debería, probablemente la gente diga, no eres un maldito estadounidense, tío. Y además, viendo que se enfadan tanto con la idea de que hay impuestos sin representación, pensé, ¿por qué pago impuestos en un país donde no tengo voto? Así que me hice ciudadano. En Nueva York, él y Connelly llevan una vida relativamente tranquila y, por lo tanto, se mueven con relativa tranquilidad. Les conviene. Hay gente para la que la fama no es alienante y la disfruta. Pero no hay nada agradable en encontrarse con alguien en la calle, pedirle una foto y sentir su mano temblar. Sería un error suponer que todos los actores quieren eso. No somos tan corruptos, vacíos y superficiales. El tema del calor y la fama es uno que vuelve una y otra vez en nuestra conversación. Es una firmeza que sin duda se ha cimentado en los últimos años, sobre todo por la conmoción y la humillación de verse arrastrado al infame juicio por difamación de Johnny Depp hace 5 años. En él, los abogados analizaron minuciosamente los mensajes que Depp y Bethany, antaño amigos íntimos, aunque Bethany ha insistido en que no fue por mucho tiempo, intercambiaron sobre la exesposa de Depp, Amber Heard, bromeando sobre que era una bruja, que la quemaba y que Depp tenía relaciones sexuales con ella. En el tribunal, Depp declaró que él y Bethany habían consumido drogas juntos.
Bethany lo ha calificado de extraño y vergonzoso, y ha preguntado, quizá con razón, ¿te imaginas cómo sería, sinceramente, tener a un grupo de abogados revisando cada uno de tus correos electrónicos y mensajes de texto durante 10 años? Lo único que puedo decirte es que fue una sensación desagradable. No está seguro de qué hará a continuación. Interpretó a Andy Warhol en la obra de colaboración A ambos lados del Atlántico, y luego hizo una película sobre ella, pero aún no se ha estrenado. No sé qué pasa con eso, pero después de interpretarlo en 3 producciones diferentes, no quiero volver a pensar en Andy Warhol. De hecho, si veo una lata de sopa. Está la próxima película de Tom Ford, que también protagonizará la estrella del pop Adele. Y creo que tengo algunas tareas con los Vengadores el año que viene, dice, pero por lo demás, está atento. Nunca ha dejado de sentirse precario. Creo que los periodistas se imaginan que tenemos un montón de guiones, y eso no es cierto. No es que esté rechazando a Alfonso Cuarón, el autor mexicano, para hacer películas de Marvel. Alfonso Cuarón simplemente no me ha llamado. En fin, añade, no sé si la industria cinematográfica sabe dónde está ahora mismo. La costumbre de ir al cine prácticamente ha desaparecido. Y con la televisión, hemos superado la época dorada. Jennifer y yo pasamos una hora cada noche pensando, ¿qué vamos a ver? Y al final estoy agotado de tantas opciones. Entonces recuerda la nueva antología de los Beatles que Peter Jackson ha hecho, planea verla en Navidad. Lennon, testarudo y voluble, siempre fue su favorito. Soy un gran fan de Lennon, dice. Aunque, y probablemente sea por mi edad, vi Get Back y de repente me dio muchísima pena Paul. Pensé, apuesto a que John fue una auténtica pesadilla. ¿Y quién es el Salieri de los Fab Four? Ay, no hay ninguno. Demasiados Mozart. Bethany se ilumina. Demasiados Mozart. Sí, demasiados Mozart para sobrevivir juntos. Se ríe, exhala una última vez y salta del sofá. Otra sesión completa. Ya se ve más ligero. Y así llegamos al final de este vídeo sobre el regreso de Vision en Avengers Secret Wars, un acontecimiento que podría cambiar por completo el rumbo del universo Marvel y traer de vuelta a uno de los personajes más queridos por los fans. Su retorno abre la puerta a nuevas historias, reencuentros inesperados y momentos clave que podrían marcar una nueva era para los Vengadores. Si te emocionó esta noticia, suscríbete al canal, dale like y comenta aquí abajo qué esperas del regreso de Vision y cómo crees que impactará en Secret Wars. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te unes como miembro, cualquier nivel podrás ver vídeos exclusivos primero que todos y vídeos que está crudo sin terminar los fallos que tapamos. Tenemos sticker y super gracias y colabora y serás como el administrador del canal parte atrás.